Hola, ¿cómo estás? Buen día. Aquí estamos desde Sin Fronteras ni Condiciones, como hemos venido haciendo en este tiempo, con meditar acerca de temas que Dios pone en el corazón y que realmente hoy venía a mi vida para compartirte algo que tiene que ver con la pesca milagrosa de Lucas 5, esta escritura muy conocida y que realmente lo maravilloso que tiene la palabra de Dios, que es viva y que siempre nos está hablando y nos habla de manera diferente y nos habla en distintas situaciones que estamos atravesando. Y en este tiempo me detenía fundamentalmente en el versículo donde él habla acerca de que él estaba ahí enseñando, donde estaba toda la multitud, ¿no? En el versículo 3 empieza a hablar que estaba toda esta multitud que se agolpaba siguiendo a Jesucristo para escucharlo, aún para ser sanado, aún para tener un contacto con él. Y en ese momento él estaba tanta cantidad de gente lo estaba rodeando, que ve que hay dos barcas en la orilla del agua y pide el ir a sentarse a ellas, a una de ellas. Y me detenía un poquito en esto de que estas barcas habían estado durante toda la noche intentando lograr su objetivo, que era pescar. Y se habían encontrado con que habían venido a la orilla a limpiar y a hacer todo el trabajo que tiene que ver a la pesca después de haber tenido toda una noche de trabajo, ¿no? Y ahí estaba Jesús, preguntando si podía sentarse en una de ellas para poder desde ese lugar tener como un ambiente diferente para poder estar enseñando. Y me detenía en que después que él termina de enseñar, dice que le dice, en el versículo 4, le dice a Pedro: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y dice que esta historia tiene, ¿no?, de que estos pescadores habían estado tanto tiempo, ¿no?, durante toda la noche. Sabemos lo que implica aquel que alguna vez pescó o escuchó o vio algún documental en el que habla cuánto trabajo, cuánto esfuerzo. Y yo pienso que estos pescadores de años, ¿no?, de toda su vida, tenían más que conocido todo lo que tiene que ver a la luna, si es de noche, cómo están las aguas, todo lo que tiene que ver, ¿no?, a las condiciones para que se logre su objetivo, que era pescar, para subsistir, para comer, para vender, pero era su trabajo. Y habían llegado a la orilla y por lo visto no había un buen resultado de esa noche, ¿no? Y dice que cuando Jesús los manda, dice Pedro: Maestro, hemos trabajado durante toda la noche, hemos trabajado mucho y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y dice en el versículo 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, y aún dice que tuvo que llamar a sus compañeros de la otra barca para que pudieran ayudarlo a levantar las redes, que casi se rompían de la cantidad de peces que tenían. Y me detenía a ver dos cosas o dos puntos claves importantísimos. Una es la mirada de Pedro a lo que Jesucristo lo envió a hacer. Que en su momento él vio lo que naturalmente ellos estuvieron viviendo y pasando, que decía: a ver, maestro, la verdad es imposible. Hemos estado toda la noche, nosotros conocemos, vos podés saber un montón de otras cosas, pero de esto, la verdad, nosotros la tenemos clara. Pero en tu nombre. Pero si tú lo dices, volveré a echar las redes. Y fue ahí una clave, que el creerle a lo que Jesús le decía que hiciera. Esa fe hacia lo que Jesús lo envió a hacer. Y el resultado, que fue milagroso, porque se rompían las redes de tanta cantidad de peces que lograron capturar.
Y fíjense que la otra clave que yo veía es que empieza a hablar la historia de que Jesús pide el ir a la barca de ellos, ahí a la barca de Pedro, a sentarse a enseñar desde ese lugar. Y pensaba en mi corazón también, ¿no? ¿Qué ocurre cuando viene Jesús? ¿Qué ocurre cuando viene Jesús a nuestra vida? ¿Qué ocurre cuando desde ese lugar escuchamos su voz, escuchamos su guía, escuchamos su motivación, su aliento, su palabra? ¿Qué ocurre? El ver el resultado de lo que pasó en Pedro, el haberse determinado a escuchar, y aunque su experiencia, aunque su situación, aunque su historia de vida, de quizás que venía de su padre, de su abuelo, cómo le había enseñado que tenían que estar las cosas, las condiciones naturales para una buena pesca, y él estaba viendo que nada se había dado así, de que no tenía sentido a su razón, pero en su nombre, en lo que Jesús le dijo, hizo. Y no fue por vista, sino por fe que se movió, por fe a lo que Jesús le dijo que hiciera, y vio resultados milagrosos. Y hoy pensaba esto, ¿no? Ese Jesús que es el camino, ese Jesús que es la vida, ese Jesús que es la verdad, hoy nos está hablando. Hoy te está hablando y te está diciendo, quizás estás viviendo una situación en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida en la parte física, mental, que estás pasando por un problema de salud, que estás viviendo una situación en lo económico, que estás viendo que tu provisión es cada vez más escasa, que estás con falta de trabajo, que a lo que hace a lo natural, a tus 5 sentidos, está todo en bancarrota. Pero hoy Jesús te dice, ¿me permitís sentarme en tu barca? ¿Me permitís sentarme, entrar a tu vida, a tu corazón, a formar parte y ser parte en vos y empezar a hablarte? Y que puedas escucharme como lo hizo Pedro y puedas ver los resultados sobreabundantes de bendición en tu vida. Porque dice Jesús en su palabra que aquel que a Él lo recibe, aquel que decide tomarlo como su Señor y Salvador, tendrá, dice, como ríos de agua de vida que brotan en Él en cada momento. Y esos ríos de agua de vida dan frescura, dan aliento, dan ese refrescar diario, ¿no? Cuando uno siente que muchas veces los pesares, los problemas, las situaciones, los afanes son muy, pero muy pesados. Hoy Jesús te está hablando. Que puedas escuchar la voz como lo escuchó Pedro. Y aunque tus sentidos, aunque tu situación de vida, aunque tu experiencia que estás pasando hoy te muestre lo contrario, Jesús hoy te dice, boga mar adentro. Anímate a dar el paso de fe. Permitile a Jesús formar parte de tu vida y que pueda Él, a través de su palabra, aconsejarte, guiarte y motivarte a tener una vida sobreabundante. Hasta el próximo encuentro de Sin Fronteras ni Condiciones.